Muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de julio de 2020. Estamos terminando, literalmente terminando el mes de julio. Se nos ha ido entre las manos y ya nos aproximamos al mes de agosto. Así que una palabra de bienvenida a todos ustedes en esta tarde. Es una alegría reencontrarnos después de un par de días sin estar en contacto con todos y listos para recargar nuestras baterías espirituales a la mitad de la semana. Así es que bienvenidos todos, la familia de la iglesia, la familia de cada quien, los amigos, los hermanos, todos aquellos que se unan a nosotros en este momento y después en las siguientes horas para participar del estudio bíblico del día miércoles 29 de julio de 2020. Aparte de la bienvenida, vamos a tener también una palabra de oración. Como hacemos cada miércoles, hay motivos especiales de oración y en esta tarde quiero comentarles que lo cierto es que ha sido un inicio de semana bastante lleno de motivos y lleno de desafíos de fe, porque tenemos no menos de 3 casos en este momento graves todavía en el hospital sin saber exactamente qué va a pasar. Así que voy a mencionar cada uno de ellos y voy a comentarles rapidito un poquito de cada uno de esos casos para que sepamos de qué estamos orando. Para empezar, el señor Pete Esquivel, el esposo de nuestra hermana Norma en la iglesia, la amiga de nuestra hermana Elion, que también participa de nuestra iglesia, se cayó el día domingo trágicamente desde la entrada del patio de su casa, con tal mala fortuna que se azotó severamente su cabeza y quedó con una hemorragia tremenda. Fue llevado de emergencia, por supuesto, al hospital, le operaron de emergencia. En la tarde del día domingo no habían muchas muestras de posibilidad de que se salvara. El lunes por la mañana hubieron no registros de que su cerebro estaba trabajando, pero la mañana del martes ayer comenzó él a mover sus extremidades y algunas muestras de que su cerebro estaba funcionando. Así que yo estuve con la familia, estuvimos orando, estuvimos clamando al Señor, pidiendo por supuesto que se haga la voluntad de Él y preparando a la familia en caso de que ocurriera algo mayor. Sin embargo, hasta este momento no ha ocurrido, no tenemos noticias. Por supuesto que pedimos al Señor que le preserve la vida a Pete, pero si es así, pues alabado sea el Señor. Y si no, pues es la voluntad del Señor, hay que respetarla y hay que entenderla como lo mejor para la vida de cada uno. Así que esa es la situación de Pete Esquivel. Él está hospitalizado todavía en cuidado intensivo en el Hospital Médico Universitario de nuestra ciudad. También ayer por la mañana, tempranísimo, nos enteramos que nuestra querida hermana Connie Davis también tuvo un percance de salud. Al principio pensábamos que solo había ocurrido el día de ayer martes, pero no. Finalmente logré hablar con la familia, con uno de sus hijos y también con su hija Norma, y ellos generosamente me compartieron información acerca de Connie. Connie desde el viernes pasado que está en la sala de emergencias, cuidados intensivos del Hospital Memorial, allí en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Muy cerca de nosotros, pero ya en otro estado. Ella vive allí en esa ciudad ya hace un par de años con su hija y ha estado bastante bien durante todo este tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, por alguna razón que no entendemos, nuestra hermana desarrolló una neumonía bastante severa, más otras complicaciones en cuanto a sus pulmones y su presión. El asunto es que perdió su sentido y recién esta tarde recibí noticias de que estaba recuperando un poquito su conciencia. Así es que también hemos orado con la familia, hemos orado constantemente, pusimos en la página de nuestra iglesia que orásemos con intensidad porque el diagnóstico el día martes era muy negativo. Pero hoy hay una pequeña luz de esperanza y estamos en las manos del Señor. Y la noticia de hoy, de esta mañana, sí que fue una noticia tremendamente impactante para el corazón de muchos de nosotros. Nuestra querida hermana Carmen Medellín, ella se sentía muy mal aparentemente ayer,
Su hija mayor llegó a visitarla, la encontró con fiebre, la encontró muy malita, la llevó de emergencia al hospital. Como está ocurriendo hoy, lamentablemente uno llega con el enfermo a la puerta, ahí lo deja, se despide, si es que se despide, no hay momentos para orar ni para hacer ninguna cosa. Bueno, Carmencita fue ingresada de emergencia y después de las primeras cosas que se le hacen a una persona para investigar qué está pasando, finalmente esta mañana, muy temprano, 6 de la mañana, ella estaba ingresando a quirófano para una operación de apendicitis, pero urgentísima. Bueno, ustedes saben cuando el apéndice se daña y se rompe, bueno, viene otra enfermedad y viene otra complicación más. Bueno, todo eso le sucedió a nuestra querida hermana Carmen. Así es que a las 8 de la mañana la petición era: oremos por la vida de nuestra hermana Carmen, porque el pronóstico que los médicos dieron después de la cirugía fue en extremo cuidadoso. Es decir, ellos dijeron, bueno, hicimos lo mejor que pudimos, ya no hay control sobre el cuerpo de nuestra hermana Carmen, así es que si conocen al Señor poderoso, pues órenle a Él porque nosotros ya hicimos lo mejor. Esas fueron las palabras de los médicos. Así que finalmente hemos estado clamando al Señor todo el día por nuestra hermana Carmen y hace apenas un par de horas recibí noticias de que nuestra hermana Carmen había despertado de su anestesia de la cirugía. Se sentía pues bastante complicada por la operación, los dolores, etcétera, etcétera, pero estaba consciente. Así que eso también es una luz de esperanza en esta situación, pero extremadamente difícil que está viviendo nuestra hermana Carmen Medellín. Y también mencionarles que para este día estaba programada la cirugía de la suegra de mi hermano allá en Santiago de Chile, la hermana Brunilda Urrutia. Algo ha pasado, esperamos que sea algo bueno, pero no he recibido noticias. He estado atento todo el día, hemos estado orando también por ella. Ella es una dama de 91 años, tiene un problema severísimo en una de sus caderas. Había que reemplazar parte de la prótesis, algo que no entiendo del todo, pero que si no se hace, el dolor continúa y no hay nada que lo quite. Así es que hay que operar, es la única opción que quita y mejora esa situación. Así que vamos a orar también por Brunilda en esta tarde para que el Señor esté en control de la situación y que ella pueda recuperar su salud. Y finalmente, entre todas estas noticias un poco tristes, tenemos otra noticia de Jason, el nieto de nuestros hermanos Rodríguez, hijo de Janet. Él fue operado ayer, no de emergencia, pero siempre una cirugía, ustedes saben, tiene sus riesgos. Él es un infante todavía. ¿De qué edad tiene más o menos Jason? 3, 4 años. Había que hacer una corrección en algo de su boquita, pero la gran noticia es que una de sus tías nos mandó un mensaje diciendo: Jason salió perfecto de la cirugía y todo ha sido una bendición. Así que alabamos al Señor por eso. Así que dicho esto, ya saben que tenemos motivos intensos de oración. Hemos compartido cada uno de ellos, con excepción de Brunilda, en nuestra página de Facebook. Así que si usted ha tenido contacto con la página, por favor ore, intercambie algún mensaje de fe para que cada familia que vea esos mensajes, las personas que están involucradas, puedan entender y darse cuenta que la iglesia está con ellos, estamos juntos, estamos apoyándonos, estamos orando, intercediendo los unos por los otros. Así que en ese mismo espíritu de fe y de oración, quiero pedirles que me acompañen a orar por cada uno de estos motivos en esta tarde y pedirle al Señor que Él siga haciendo la obra de misericordia y de sanación en cada uno de estos motivos de oración. Así que acompáñenme, por favor, a esta oración por cada uno de estos enfermitos. Padre, queremos comenzar este momento de oración dándote la gloria y la honra a ti por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Señor, a veces es un misterio entender por qué pasan ciertas cosas, por qué suceden en ciertos días, a ciertas horas, por qué y por qué hay tantos por qué, Señor, que no entendemos. Lo que sí entendemos es que tú eres el Señor, tú eres el soberano de nuestra vida, en tus manos estamos, Señor,
y aceptamos y anhelamos que tu voluntad siempre sea hecha en la vida de cada uno de nosotros. Señor, en primer lugar queremos decirte gracias, muchas gracias por lo que has hecho en la vida de Jason. Señor, este pequeñín que cuando ha estado en la iglesia, Señor, alegra nuestras vidas, alegra el corazón de todos nosotros. Y Señor, él es un miembro de una familia de la iglesia, un grupo de hermanos que son fieles a ti y que, Señor, también han tenido esta necesidad en estos días. Así que, Señor, te alabamos por lo que has hecho en la vida de él. Señor, gracias porque su mamá, su papá, estoy seguro también, y sus dos hermanitos han estado también recibiendo de tu cuidado y de tu bendición en estas horas. Alabado sea tu nombre por la vida de Jason en esta tarde. Señor, también venimos ante ti ahora para seguir intercediendo por estos motivos que según nuestra humanidad han sido y son graves todavía. Por eso ponemos a Pete Esquivel en tus manos, Señor, y pedimos que tú sigas obrando en la vida de él. Señor, si hay una verdadera esperanza para que él pueda estar sano y con su mente vívida, Señor, por favor, síguelo ayudando y bendiciendo. Y Señor, mientras tanto todo esto ocurre, por favor, bendice a su esposa, Normita, y a sus 3 hijos, y dales a cada uno de tu fortaleza en este tiempo. También ponemos a nuestra amada hermana Connie en tus manos. Señor, nos hace recordar simplemente tenerla en nuestra memoria, su música, sus canciones, su preciosa voz, alabando tu nombre desde el púlpito. Por eso, Señor, nos conmueve saber también que ella ha estado en una situación tan delicada de salud en estos días. Señor, así que pedimos que esos médicos que han estado trabajando intensamente en la vida de nuestra hermana puedan seguir haciéndolo con dedicación y, Señor, que pronto tengamos mejores noticias de la salud de nuestra hermana Connie. Por favor, tenla también en el hueco de tu mano y bendícela en todas sus necesidades. Señor, y nuestra hermana Carmen, tú la conoces. Es una hija tuya, Señor, es una mujer de oración, es una guerrera de oración. Señor, y en esta salud tan precaria que ella ha tenido por tantos y tantos años. Señor, una prueba más a su vida. Señor, para alguno de nosotros tal vez sería el golpe de gracia para ya darnos por vencido, pero sabemos que para ella no es así. Y Señor, estoy seguro que allí en el lecho de recuperación del hospital ella te está alabando y está buscando tu rostro para su vida. Así que, Padre, por favor, honra la petición de su corazón. Bendícela, sánala y sácala una vez más de esta tremenda prueba de salud. También pedimos bendición para su esposo Víctor, que también esta tarde mostraba aflicción por su esposa, y que también lo ayudes a él en sus necesidades de salud también. Y por cada una de sus hijas, nietos y, Señor, todos los demás de la familia que también reciban de tu consuelo y de tu ayuda en este tiempo. Y, Señor, finalmente pongo a Brunilda Urrutia en tus manos, la suegra de mi hermano Iván, la mamá de mi cuñada Rosana. Por favor, Señor, si la cirugía ha ocurrido y que está en recuperación, Señor, fortalece ese cuerpo, fortalece ese corazón, esa mente, para que Brunilda pueda salir mejorada, restablecida de ese lugar. Y, Señor, si hay otros planes en tu voluntad, Señor, ayúdanos a aceptar esos designios divinos tuyos y que podamos encontrar también sabiduría y entendimiento en todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, todos sin excepción, como iglesia, como familias, como individuos, y con tantas cosas raras y diferentes que están pasando a nuestro alrededor, Señor, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, el pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros desafíos. A ti te buscamos, a ti acudimos y, Señor, pedimos que tu amorosa presencia y gracia esté con cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, al estudiar tu palabra, una vez más rogamos que sea esa palabra tuya la que hable a nuestros corazones y ponga claridad y decisión apropiada en nuestras voluntades y que podamos seguirte con fidelidad,
obedecerte con fidelidad en todas las cosas, porque ese es nuestro anhelo como cristianos, de ser obedientes a tu voluntad. Bendícenos, Señor, en el estudio de esta tarde y danos de tu gracia y de tu amor, porque lo pedimos todo con acción de gracias. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Así que con esas palabras de oración y con ese pensamiento, vamos ahora al estudio bíblico de esta tarde con el tema ¿por qué es importante ser parte de una iglesia? Cuando yo muestre la siguiente slide, la siguiente escena ahí en la pantalla, se van a encontrar con otra cosa. Ahí dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, porque quería introducir esto como lo hice el miércoles 15 de julio, a mitad exactamente del mes, cuando les comenté que al inicio de esa semana yo había estado indagando en nuestra página de Facebook para entender qué es lo que estaba ocurriendo con cada uno de los que han estado con fidelidad observando y participando de la vida de la iglesia a través de nuestra página de Facebook Live. Y me encontré personalmente con algunas lindas noticias acerca de una cantidad muy llamativa de personas que están mirando nuestra página, participando de nuestra página, y les contaba en esos días que habíamos alcanzado hasta ese momento 513 personas que se han conectado con nosotros en algún momento. También que cada domingo entre 95 y 115 personas están participando de los encuentros de adoración cada semana. Y que los miércoles los números bajan considerablemente como hoy, pero que levantan el resto de la tarde y en los días siguientes cuando algunos de ustedes participan del estudio bíblico en un momento después, cuando pueden hacerlo por razones de trabajo u otro compromiso que tengan, lo cual nos da un buen porcentaje de participación de cada uno de la iglesia en esto que estamos haciendo a través del internet. Pero también observaba, como les mencionaba en esos días, que me gocé de descubrir una rotación de amigos, hermanos, familia, conocidos, que empezaron fielmente y que estaban participando, pero con mucho entusiasmo en marzo, en abril, en mayo, pero que de repente en junio empezaron a bajar y a perdérsenos, y que en julio también su presencia se echa de menos, se extraña. Pero, como les decía en esa reflexión de ese 15 de julio, me podría haber quedado con los números más altos y haberme sentido muy entusiasmado, pero en vez de eso me preocupé porque me di cuenta que aún a través de este medio electrónico sucede algo parecido de lo que ocurre en la realidad cuando estamos con nuestras reuniones en un templo, cuando la iglesia se reúne en la dirección en la cual está afianzada nuestra dirección. En fin, todo eso me llevó a una preocupación y a una búsqueda de una respuesta. Y en medio de eso se me ocurrió hablar de nuevo de la iglesia. Y de nuevo digo porque hablar de la iglesia es un tema recurrente y que debe serlo así en la vida diaria, semanal, mensual de una iglesia cristiana. Ahora, ¿por qué quise hablar de la iglesia? Bueno, porque el hecho de entender por qué estamos haciendo esto, cuál es el afán nuestro de no perder el contacto unos con otros, cuál es la necesidad de estar separados pero juntos a través de este medio para adorar al Señor, para alabar al Señor, para estar en comunión con su palabra. Y algunos, por no tener respuestas a eso, como ocurre también en los templos, algunos se enfrían, algunos se desaniman, otros se aburren y otros se van. Entonces, esa fue la intención de esta pequeña serie que voy a ver si la terminamos hoy o la próxima semana. Entonces, me encontré con este pasaje que se los compartí en ese día. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Hechos 2:42. Así que nos dimos cuenta que a través de esta escritura encontrábamos casi el propósito de la iglesia. Entonces veíamos que los propósitos de la iglesia es enseñar la doctrina. O sea, se dedicaba a los creyentes a las enseñanzas de los apóstoles, a tener esa
conocimiento de la palabra del Señor. En segundo lugar, la iglesia es un lugar donde se provee compañerismo, un lugar para los creyentes podamos compartir. Por eso ahí en el pasaje dice, no se dedicaban a la comunión fraternal. También dice que se dedicaban a participar juntos en las comidas, entre ellos la Cena del Señor. Claro, porque se reunían cada semana y comían juntos, participaban de los alimentos juntos y cada ciertas semanas participaban también de la Cena del Señor. Y finalmente, lo que dice la declaración de Hechos 2:42 es que se dedicaban a la oración, algo fundamental en la vida de una iglesia, cosa que acabamos de hacer también aquí a través de Facebook Live. Así que con eso descubrimos estas 4 actividades: enseñar la doctrina de la Biblia, proveer un lugar de compañerismo, celebrar la Cena del Señor y dedicarnos a orar, cosa que la iglesia, el camino, hace en cada reunión. Así que eso daba la explicación un poquito del propósito de la iglesia. Para eso existe una iglesia: para enseñar la doctrina, proveer un lugar de compañerismo, para celebrar la Cena del Señor y para orar. Ahora, el segundo miércoles, el miércoles pasado, nuestro tema fue responder a la pregunta ¿qué es la iglesia? Y ahí en la ilustración vemos a un montón de gente afuera de un templo, después vemos a una cruz, al Señor Jesús, y parece que se ven también ahí personas, y después encontramos a un grupo de personas no fuera del templo, sino dentro del templo haciendo actividades. Bueno, ¿qué es la iglesia? Y en ese estudio del miércoles pasado descubrimos que hay una corrección que debemos hacer en nuestra eclesiología, en nuestra manera de entender la iglesia a todo nivel. Muchos todavía tenemos por error entender que la iglesia es el edificio donde una iglesia se reúne, y a eso le llamamos la iglesia. Alguien saliendo del domingo se encuentra con un vecino y le pregunta: hola vecino, ¿para dónde voy? ¿Para dónde va? Y la persona instantáneamente contesta: voy a la iglesia, voy a la iglesia. ¿Se está refiriendo a qué? ¿A las personas que va a ver o al edificio? En el 99% de los casos se está refiriendo al edificio. Pero al estudiar con más cuidado la palabra nos damos cuenta que la iglesia no es el edificio. La iglesia nace sin un edificio, existe sin un edificio y va a existir sin edificio hasta que el Señor regrese. Entonces, ¿cuál es el tema del edificio? Bueno, como toda familia necesita una casa, y la iglesia, como una familia, también se alegra cuando tiene una casa, pero esa casa no define la familia. Nuestra familia, el Señor le dio una casa, gracias a Dios por eso. Pero esta casa no del todo somos nosotros. La familia San Martín, cuando sale, está en otro lado. No está aquí. Aquí está la casa donde viven los San Martín. Pero sucede exactamente lo mismo con la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia son las personas. Somos los hermanos que estamos dentro de esa familia, de ese cuerpo. Entonces, esa confusión inicial es menester nuestro que la corrijamos, porque la iglesia tiene esa característica. En la iglesia somos las personas. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: y todos los hermanos que están contigo a las iglesias de Galacia. No habla de los templos, no habla de lugares, habla de personas. Y esas personas son las que constituyen no una iglesia, sino varias iglesias, evidentemente allí en Galacia. Así que estamos hablando de que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Bueno, es un grupo de personas, de creyentes, que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, y que hemos hecho de su palabra la única regla de fe y práctica que dirige, conduce, regula el comportamiento y el funcionamiento de nuestra iglesia. Y por eso Mateo 5:14 declara: ustedes son la luz del mundo, la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. La única vez que nuestro templo es luz del mundo es cuando es de noche y prendemos las luces. Pero en el día no alumbra. Entonces, ¿quién alumbra? Los miembros de la iglesia. La iglesia, donde quiera que esté, está alumbrando. Por eso Mateo dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
porque si aún siendo cristianos no queremos ser reconocidos, tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a ser reconocidos como hijos del Señor por nuestra manera de ser, por nuestro comportamiento, por nuestro vocabulario, por nuestras actitudes. Así que cuidado también que seamos reconocidos como que, me pareció que lo vi a este en una iglesia, pero miren cómo se porta. Entonces, esa es la condición de la iglesia. Y cuando ahondamos otro poquito más, nos encontramos con esta otra palabra, en griego eclesía, que significa asamblea de personas que se reúnen con un fin común. ¿Y cuál es nuestro fin común? Adorar, a seguir, entender, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, es el Señor, Él es el soberano de nuestras iglesias donde quiera que estemos. Por eso somos la eclesía de Cristo, somos la asamblea de Cristo, somos los hermanos de Cristo. Bueno, dicho esto, que es casi como un resumen de los primeros dos temas, vamos a este tercer tema que tiene que ver con la iglesia y que espero que nos ayude a muchos de nosotros a entender por qué es necesario repasar este tema, entenderlo por primera vez tal vez, y por qué debemos mantener fidelidad a nuestros servicios, a nuestras actividades de la iglesia, donde quiera que estemos, porque como una familia, como un cuerpo de Cristo, necesitamos estar comunicados. Estoy seguro que para muchos de ustedes fue una sorpresa escuchar todos estos motivos de oración que yo le acabo de comentar y de los detalles que cada uno de estos hermanos y hermanas y familias está padeciendo y sufriendo en estos momentos precisamente por la necesidad de sus familiares. Así que eso nos lleva también a otra promesa de eclesía. Somos un cuerpo y cuando uno se goza, todos nos gozamos. Pero cuando uno sufre, todos sufrimos. Y todos tratamos de ayudarnos y de motivarnos unos a otros para salir adelante. Hoy realmente no podemos hacer físicamente muchas cosas por unos y otros. Pero la oración, hermanos, es poder. Y por eso yo muy temprano puse algunos motivos de oración en el internet para que usted estuviera enterado y se pusiera a orar. Y gracias que algunos de ustedes inmediatamente respondieron y aseguraron que estaban orando. Eso es algo que cada uno de nosotros valora de una manera gigante porque sabemos que Dios escucha el clamor de nuestros corazones. Así que la pregunta ahora de esta tarde es: ¿por qué es importante ser parte de una iglesia? ¿Por qué es importante? Ahora, me dirijo con este estudio a los miembros de la Iglesia El Camino. Ustedes saben quiénes son. Pero también me dirijo a cada uno de ustedes que a lo mejor teniendo una iglesia allí donde está, o no ha podido ir, o no ha habido una respuesta apropiada para atender y ser parte de la familia, o simplemente no está ligado a usted a ninguna iglesia porque en el último tiempo han habido 1001 situaciones. Bueno, ahora le invito que aunque sea a través de este medio, usted sea parte del camino. Porque la Iglesia El Camino, su propósito es proveer este medio para que usted sea parte del cuerpo del Señor y para que entienda por qué es importante ser parte de una familia. Porque de la misma manera que un ser humano anhela tener una papá y un mamá y desarrollarse como hijo y tener hermanos y después llevar ese patrón hacia la siguiente generación, la iglesia es lo mismo. Cuando no tenemos a nuestros hermanos, nos extrañamos unos a otros, nos echamos de menos unos a otros. Hasta a veces para pelearnos un poco nos echamos de menos. Imagínense, entonces eso es parte del sentido de familia. Entonces, ¿por qué es importante ser parte de una iglesia? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles esto. La Biblia nos dice que necesitamos ser parte de la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes. Para que podamos alabar a Dios con otros creyentes. Por ejemplo, hemos dado la bienvenida, nos hemos saludado, hemos orado ahora. Claro, yo estoy personificando prácticamente todo en este momento, pero lo estoy representando a usted. Y si usted está sintiendo en su corazón que somos parte de este grupo, bueno, eso ya es esa adoración que necesitamos levantar delante del Señor como una familia. También la iglesia es el lugar para ser instruidos
en la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Acabamos de responder, bueno, y entonces ¿para qué la iglesia está también? Bueno, para que seamos instruidos en la palabra del Señor. Y yo estoy tratando de instruirles ahora porque es importante ser parte de una iglesia. Así que debemos ser partícipes de un grupo que se reúne en comunión alrededor del Señor Jesús y a los pies de la palabra del Señor para entender por qué es necesario hacer y ser lo que hacemos. Así que para ser instruidos, ¿en qué cosas? En la política internacional, en el coronavirus, no. Estamos para ser instruidos en la palabra de nuestro Dios. Dice aquí la palabra ahí en Hechos capítulo 4, versículo 2, que es el versículo que usamos el primer estudio bíblico, es que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, esa palabra estaba siendo reiterada, enseñada, reiterada, aclarada. Los apóstoles se esforzaban en dar buenas clases para que todo el mundo entendiera y estaban siendo instruidos. También participaban de la comunión, del compañerismo, de la koinonía, de estar juntos. También en el partimiento del pan, no solamente de ese pan diario que hay que comer para que estemos alimentados, sino también del vino, el jugo de la vid y el pan, celebrando la cena del Señor. Y en último lugar, o en el cuarto paso, en la oración permanente. Así que como iglesia estamos haciendo lo que ahí dice el pasaje de Hechos 2:42. En la iglesia del camino siempre se enseña la palabra del Señor. En la iglesia del camino siempre hay comunión, hay compañerismo, hay momentos de amistad, hay ayuda entre unos y otros. Tenemos comida, los cristianos somos buenísimos para comer. Así que también hay comidas, banquetes, comidita de un tipo o de otro. Y como dijo algún hermano por ahí, habiendo tortillas y frijoles, ya lo hicimos. Así que hay partimiento de pan, celebramos la cena del Señor y también hay oración. Y ese es un pilar en el ministerio de la Iglesia del Camino, la oración. Estamos orando, estamos dando gracias a Dios por todos los motivos que así lo merezcan. Entonces debemos seguir este ejemplo de devoción, de participación y de oración. Ahora, noten que en aquel entonces no tenían realmente un edificio asignado para la iglesia. Es decir, en el tiempo de la iglesia primitiva no habían templos para juntarse y adorar. Entonces, ¿cómo explicamos el siguiente pasaje ahí en Hechos, pero en el versículo 46, que dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, dice la palabra. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con generosidad y con alegría. Hay un pasaje ahí en los Salmos que dice que hay que comer el pan con gozo, porque no hay nada más triste que comer un pan, una comida, una cena, donde todo el mundo está enojado, ¿verdad? Qué cosa más triste que eso suceda. Bueno, aquel pasaje nos habla de eso. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, es decir, había culto, había servicio, había estudio bíblico todos los días. ¿Cómo la ve? Y a veces nosotros nos quejamos porque tenemos miércoles y domingo. Y ahí era todos los días. Bueno, no dejaban de reunirse, de casa en casa compartían el pan y se juntaban para comer juntos, celebraban la cena del Señor y cada uno de estos eventos se hacía con alegría y con generosidad. Bueno, ¿cómo explicamos eso de que se reunían en el templo? Bueno, porque no estamos hablando de templos como lo que estamos hablando de ahora, para empezar. Cualquier casa, cualquier árbol debajo, cualquier lugarcito, cualquier esquina se transformaba en un templo. Donde podían estar más o menos cómodos unos cuantos, ahí era un templo. También comenzó a suceder algo lentamente que produjo una transformación en la cultura hebrea y que dio origen también a la cultura cristiana. En esos días, más o menos, dice la historia o los historiadores, que existían unas 400 sinagogas en todo alrededor de Judea. 400. Muchas de ellas eran muy activas
y donde los judíos hacían todas sus ceremonias y todas sus alabanzas siguiendo el Antiguo Testamento, así que eso era prácticamente solo y exclusivamente para ellos. Sin embargo, ellos también tenían el concepto que hoy tenemos de que un edificio no solo debe ser usado para la adoración al Señor. Si lo vamos a usar para la adoración, gloria a Dios por eso. Pero si durante la semana o durante otros días se puede usar para otra cosa de beneficio y que honre al Señor, no había ningún problema. Entonces, eso sucedía también con las sinagogas. Habían sinagogas que se transformaban en sinagogas en los días sábados cuando ellos las usaban y el resto de la semana se usaban en otras cosas. Por esa razón, hubo grupos de judíos que se hicieron cristianos que comenzaron a usar paulatinamente alguna de esas sinagogas para transformarlas en lo que hoy conocemos como templos. Es decir, un lugar físico donde se podían juntar para alabar al Señor. Entonces, lo que vemos aquí es que esta iglesia naciente se juntaba en un edificio, en una casa, en un templo, casa por casa, en algún lugar. Allí participaban del pan, participaban del estudio de la Biblia, participaban de la oración y todo lo hacían, como dice el versículo 46, con alegría y con generosidad. Así que donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo unos con otros y en la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy, dadas las circunstancias que vivimos, nuestra iglesia El Camino no se está reuniendo en el edificio. 3900 Fillmore Avenue es nuestra dirección oficial. No estamos reuniéndonos ahí. ¿Por qué? Porque este asunto de la pandemia y las restricciones de salubridad de nuestro condado, de nuestro estado y de nuestra propia ciudad han hecho todavía difícil llegar a una normalidad. Por eso la propia iglesia ha decidido, vamos a esperar un mes más cómo está la cosa y después volvemos a decidir y cuando llegue el momento apropiado, por supuesto que vamos a regresar al templo. Pero eso también nos pone en otro desafío. ¿Qué pasa con todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live y que no pueden venir al templo? Bueno, eso pone otra perspectiva de ministerio para la iglesia que esperamos honrar a cada uno de ustedes para que no se pierdan ninguna actividad de la iglesia, especialmente domingos y miércoles. Así que nuestra iglesia hoy no se está reuniendo en un edificio, en una dirección, en un templo construido de madera, de cemento y de ladrillos como es el nuestro. Hoy la iglesia se está reuniendo de manera virtual. Nuestra iglesia se está reuniendo de manera virtual. Y la iglesia virtual es lo que estamos haciendo ahora. Cada uno de nosotros como personas, como familias, como grupos, estamos enfrente de un televisor, frente a una computadora, frente a nuestro celular, ¿verdad? Y de esa manera estamos interactuando. Porque aquí nuestra operadora, nuestra productora está viendo si usted manda un corazoncito, si manda un thumb up o manda cualquier cosa, inmediatamente lo recibimos acá y todos los que estén conectados con una computadora lo van a ver inmediatamente. Los que están conectados con un televisor todavía no llegamos a ese nivel, pero en algún momento también podrán participar de esa manera. Así que hoy la iglesia se está reuniendo de manera virtual. Ahora, yo quise ahondar un poquito más en este concepto, porque esta es una palabra que estamos usando ya comúnmente todos. Pero explíqueme alguno de ustedes, ¿qué es una iglesia virtual? ¿Qué quiere decir la palabra virtual simplemente? Para empezar, virtual. ¿Qué es lo que es? ¿Es un nombre? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué es lo que es? Como palabra, virtual es un adjetivo. Es decir, es una característica que le da al sujeto, hablando de la línea gramatical, para que dé como resultado algo que aunque no es del todo real, para usted y para mí y para los que estamos aquí en esta tarde es real. Por ejemplo, virtual es un adjetivo que en su sentido original hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto. Es decir, esto que estamos haciendo nos da ese sentido de que estamos todos juntos. ¿Estamos juntos en la realidad, hermanos?
aquí no, en la realidad no estamos. Aquí sí estamos los cuatro juntos, pero entre las familias que estamos conectados en este momento no necesariamente estamos juntos. Pero ¿cómo nos sentimos? Yo me siento junto con usted. Hasta échese un poquito para allá, hermano, porque pues no tengo espacio para sentarme bien. Así que eso es lo virtual. Pese a que no estamos en la realidad del todo juntos, nos hace sentir que estamos en comunión, que estamos en compañerismo, que estamos acompañándonos. Entonces, en otras palabras, existe lo que estamos haciendo de una forma aparente y que no es del todo real, pero lo hacemos por medio de esta maravilla tecnológica que se llama el Internet y que nos permite, cruzarnos de allá para acá con información, con comentarios, y aún pueden pasar las horas después que esto ya terminó y seguimos comunicándonos y sabiendo cómo estamos unos con otros. También tengan en cuenta que esta otra palabra que también usamos mucho, la realidad virtual, es una simulación audiovisual, ¿verdad?, de un entorno real por medio de imágenes, de síntesis y de efectos tridimensionales y de vías de comunicación por el Internet. Por ejemplo, aquí estamos usando este pizarrón electrónico que ustedes dicen, mira qué bien se ve ahí las cosas. Bueno, eso representa bastante trabajo, pero nos da esa sensación de que estamos entendiendo, escuchando, viendo, leyendo información, y mientras más sentidos estamos usando, pues más el propósito de la iglesia se cumple. Así que, como la tecnología lo permite hoy, la asistencia a la iglesia no solamente es una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para todos nosotros. Por eso, en este tiempo en que no podemos ir físicamente al templo, el hecho de estar a través de este medio juntándonos, estamos haciendo iglesia. Estamos haciendo iglesia porque ustedes y yo somos la iglesia. Somos la eclesía de Cristo. No somos el templo. El templo está allá en la 3900 de la Fillmore, como les dije. Nosotros somos la iglesia. Así que con razón la palabra viene y nos advierte, nos anima y nos desafía. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de ¿qué? De congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo marqué allí en la computadora, en la gráfica, la palabra congregarnos con una línea, porque eso significa ser iglesia. Es que nos congreguemos, que estemos juntos, que nos veamos un poquito, sepamos información unos de otros, saber que Jason está bien, que ya hoy día le dieron en ice cream para que se vaya recuperando. Ya tenemos noticia de que la hermana Davis está despertando lentamente de su anestesia, y que el hermano Pete pudo mover un poquito los brazos, siquiera, que la hermana Carmen inesperadamente con mucho vigor abrió sus ojos y seguramente está muy incómoda, pero por lo menos sabemos que está mejor. Así que ese es el sentido de la iglesia. Ahora, incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes. Por eso el autor de Hebreos viene con esta advertencia y con esta llamada de atención. No dejemos de congregarnos, porque necesitamos, hermanos, la fortaleza que nos brinda el ser parte de la iglesia, de estar juntos, de estar en comunión y de estar en comunicación. Fíjense que yo ayer hablé, por ejemplo, con Norma Frick. Ella es una de las hijas, la que vive muy cerquita de la hermana Connie. Y ella abundó en detalles y compartió su corazón conmigo acerca de cómo estaba la mamita y cómo estaba todo en la familia. Bueno, la animamos, aseguramos nuestras oraciones. Ella seguramente ya vio lo que hemos hecho en la página de internet por su mamá. ¿Qué pasa? Bueno, esta tarde recibo yo una nota, no sé exactamente si es una nieta de nuestra hermana Connie o alguien más de la familia, dando gracias
al Señor, por el pastor y por la Iglesia del Camino, porque estamos atentos, estamos buscando la manera de apoyarles en oración por nuestra hermana Connie. Eso es familia, hermanos. Eso es la iglesia. Así que no se olvide usted de su iglesia. Y así su iglesia no se olvida de usted. Esa es la esencia de la iglesia. Necesitamos la fortaleza unos de otros. Además, la llegada del fin de los tiempos, como dice el pasaje, se acerca. Esa es una realidad. Mientras cada día pase, más cerca estamos de que el Señor regrese por segunda vez. Ahora, si vamos a los eventos proféticos que la palabra nos señala, pues podríamos tomar horas y horas invirtiéndolas para entender exactamente las fechas y los minutos. Pero más vale que nos preocupemos de estar en comunión con el Señor. Pero sabiendo aún así las profecías, nos damos cuenta que el Señor pronto viene, pronto viene. Ahora ese pronto para el Señor pueden ser un día o pueden ser 1000 años, como dice su palabra. El tiempo para Él no es igual que el tiempo cronológico nuestro. Así que con fe esperamos y sabemos que el día se acerca. Así que con mayor razón tenemos que ser parte de la iglesia, tenemos que congregarnos con la iglesia, debemos ir a donde está la iglesia y debemos dedicar nuestra vida a la iglesia. Porque la iglesia es donde todos los creyentes pueden hacer lo siguiente. Número 1, amarse unos a otros. Ahí puse las citas, no voy a leer directamente las citas, pero si usted lo quiere, pues repase el video y allí están las citas. Primera de Juan 4:12. El lugar donde los hermanos más nos podemos amar es cuando estamos en comunión dentro de la iglesia. En segundo lugar, para exhortarnos en amor los unos para con los otros. Hebreos 3:13. También para que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Verdad? Eso de estar juntos nos podemos estimular, motivarnos a hacer actos de amor y de buenas obras que cuando estamos solos. Cuando estamos solos a veces nos aburrimos y no sabemos ni qué decir. Bueno, cuando estamos en compañía de otros hermanos, alguien nos puede decir, ¿y tú que eres bueno para esto? ¿Por qué no hacemos esto otro y ayudamos a esta familia o ayudamos a este vecino, etcétera? Así es que ese es el espíritu de la iglesia. También servirnos unos a otros. Servirnos unos a otros. La iglesia ha servido a la iglesia durante este último mes, varias veces en las últimas semanas, con alimentos, con carne, con fruta. Hemos estado con eso. Así que hay servicio y aún personas de la comunidad que han recibido de esa generosidad. La iglesia también es donde nos instruimos unos a otros, nos enseñamos unos a otros. Y también, ¿sabe qué? Es un lugar precioso para honrarnos unos a otros. ¿Cuándo recibimos palabras de honra, de alabanza, de estímulo? A veces ni en nuestros propios trabajos las recibimos. Bueno, en la iglesia siempre hay una palabra de ánimo para alguien que hizo algo para el Señor. Y le damos una bendición, le damos un abrazo, bueno, cibernético, por cierto. Hacemos algo para motivar a cada uno de esos hermanos. Y por supuesto, ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Así que mire la cantidad de cosas que hacemos cuando estamos dentro de la iglesia. Así que cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha un miembro del cuerpo de Cristo. Así que esto último que acabo de mencionar nos pone en este desafío. Si usted es miembro del camino y ha participado y participa y está en comunión con la iglesia, qué bueno, porque eso significa que en algún momento de su vida usted entregó su vida a Jesucristo para su salvación y por lo tanto a través de ese acto de fe usted se hizo miembro de la iglesia. Bueno, cualquier experiencia parecida que cualquiera de nuestros hermanos y amigos que están a través de Facebook Live han hecho, pero no tienen ese grupo de personas,
Bueno, este es un grupo que está listo para usted. Es cosa que usted simplemente lo manifieste y nos diga, hey, yo quiero ser parte del grupo. Así que tiene toda la libertad para entrar, pero además va a recibir la bienvenida de esta familia como familia y ya nos preocuparemos más de usted como parte de esa familia. También somos un miembro del cuerpo de Cristo. La semana pasada, hablando de la iglesia, les hablé de esta iglesia en el buen sentido de la palabra universal, donde estamos todos los cristianos, todos los que hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor Jesús como nuestro Salvador. No importa dónde estemos geográficamente, somos parte de esa iglesia. Ahora, hablamos también de la iglesia local, esa iglesia de esta comunidad donde nosotros aquí en El Paso, Texas, interactuamos más que con cualquier otro lugar, a pesar de que tenemos obra misionera en el estado de Texas, tenemos obra misionera aquí en nuestra propia ciudad. Nosotros apoyamos a la clínica bautista de nuestra ciudad, es una actividad misionera 100%, y por supuesto también participamos de las misiones mundiales cada mes de diciembre. Así que el espectro no se limita a lo local, pero sin embargo somos una familia local. Ahora, ¿cuál es la virtud de este medio? Bueno, que expande nuestras opciones para que aún personas del otro lado del continente estén con nosotros cada semana haciendo iglesia allí donde estemos. Por eso quiero compartir ahora este otro pasaje, 1 Corintios 12, 27, que le dice a usted y me dice a mí y nos dice a todos nosotros: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro ¿de qué cosa? De ese cuerpo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Así que si usted cree en Cristo como su Salvador personal, Él es su Señor, usted es miembro de este cuerpo. Así lo dice la Nueva Versión Internacional que acabo de leerles. Ahora, permítame leer el mismo pasaje, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Se fijan? Los dos pasajes insisten en este concepto de pertenencia. Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Se llama el cuerpo de Cristo, es decir, la eclesía del Señor. Por eso somos iglesia. Ahora, finalmente, déjenme leérselo en la traducción del lenguaje actual. Cada uno de ustedes es parte de ¿qué cosa? De la iglesia, o sea, de ese cuerpo de Cristo. Y todos juntos formamos ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. O sea, somos miembros. Si formamos parte, somos miembros del cuerpo del Señor Jesús. Así que para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. Por ello no es del todo suficiente simplemente asistir, sino también hay que participar, hay que estar involucrado, hay que estar respondiendo, hay que estar llamando, hay que estar escribiendo, hay que estar tomando nota de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Al principio, en marzo, abril, mayo, hicimos mucho énfasis en el teléfono, de que nos llamáramos. Bueno, todos fuimos perdiendo un poquito ese sentido de urgencia de llamarnos. Bueno, vuelvo a repetirlo. Hay que estar llamándose unos a otros. Hay que estar mandando mensajitos, lo que sea, pero estemos en comunión unos con otros. Por ejemplo, si le va a mandar una nota a la familia de la hermana Connie, no se ponga a hablar una llamada ahí de media hora porque pues ellos están con la urgencia de estar atentos al teléfono de los médicos que están llamando cuando ellos tienen tiempo. Esa es la prioridad. Bueno, mande un mensaje y asegure sus oraciones, asegure su amistad cristiana. Ahora, con la hermana Carmen lo mismo. Haga lo mismo y con cada uno que está enfermito. Mándele un mensaje a los abuelos Rodríguez que están felices porque Jason ya salió de su operación y que seguramente en un par de días ya andará moviendo cielo, mar y tierra para estar jugando con el abuelo. Así que esa es la idea de la familia del Señor. Debemos ser proactivos en todo lo que hacemos. Así que dice también la palabra de nuestro Dios lo siguiente:
Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados ¿para qué? Para servir y dar instrucción a los creyentes. Hermanos, eso nos lleva rápidamente a entender lo siguiente. Ningún creyente va a alcanzar jamás la plena madurez cristiana sin ser parte de una iglesia, sin usar sus dones, sin usar sus talentos, sin manifestar su sentimiento de familia, de su compañerismo, de su entrega unos por otros. Por esto y otras muchas razones que podría citarles esta tarde, la iglesia, la participación y el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. Por eso yo espero que cada miércoles usted esté en sintonía, o espero que en el resto de la tarde del miércoles o del jueves los números nos muestren que alguien más estuvo participando del estudio bíblico. Porque es cierto, hoy la tradición es hacerlo el miércoles, pero si usted quiere estudiar la Biblia con este tema el día jueves, puede hacerlo, no hay problema. La ventaja con esto es que nos damos cuenta, no sabemos quién fue y no es lo importante, pero sabemos que alguien más se sumó al estudio de la Biblia. Alguien más se interesó en aprender acerca de esto. Alguien más tomó nota de los pasajes. Alguien más está leyendo esos pasajes en su propia Biblia. Y por supuesto, usted sabe que ninguna de estas cosas es obligatoria. Aquí no tenemos a una tesorera, ni un secretario, ni siquiera el pastor tomando notas de los nombres y de las personas que estuvieron presentes, que no estuvieron, que estuvieron ausentes, etcétera, etcétera. No, porque la adoración al Señor, el sentido de pertenencia que hacemos para el Señor, debe ser algo que brota de su corazón, de mi corazón. Y eso debe ser voluntario. El Señor no quiere esclavos, Él nos hizo libres. ¿Cómo va a pretender que como esclavitud nos acerquemos a adorar a Cristo? No, Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Por eso usted sabe, cada miércoles a las 7, cada domingo 11:15, estamos juntos. Nadie le va a mandar un reloj despertador cada vez para que esté con nosotros. Eso es lo que tiene que brotar del corazón para que estemos en comunión con el Señor. Así que alguien que ha confiado en Jesucristo debería exhibir ese entusiasmo de adorar a Dios sin que nadie le llame la atención o le recuerde. ¿Para qué? Para ser instruido en su palabra y para tener compañerismo con otros creyentes. Ahora, no se olvide de lo siguiente. La piedra viva con las cuales Dios edifica su templo espiritual somos nosotros, sacerdotes santos, miembros de la iglesia. ¿Y quién es la piedra angular? Jesucristo. Él es la piedra angular. Así que no se olvide de esto. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros. Y esta conexión es evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia, cada vez que la iglesia es la iglesia, cada vez que la iglesia hace el trabajo de la eclesía. Y no se olvide, en nuestro caso, la eclesía, el camino, está para alabar al Señor, para entrenar en la palabra del Señor a todos, para proveer oportunidades de compañerismo y para que estemos orando los unos por los otros para alabanza y gloria del nombre del Señor. Así que, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es un grupo de seres humanos que hemos puesto nuestra vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de esa acción queremos honrarlo, queremos obedecerlo, queremos aprender de Él, queremos interceder con Él ante todas las necesidades que tenemos. Así que yo anhelo, espero y oro que este repaso, esta manera de mostrarles qué es la iglesia nos motive aún a esos hermanos, amigos, familiares que estuvieron al principio y que de repente se nos apartaron, ¿verdad? Que vuelvan otra vez y que se incorporen otra vez para que juntos sigamos disfrutando de ser iglesia a pesar del coronavirus y de la distancia.
Vamos a la bendición final en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias porque otra vez tu palabra es como una brújula que nos indica este norte al cual debemos avanzar como congregación, especialmente en este tiempo de pandemia donde hay tanta incertidumbre en tantas cosas. Tu palabra es clara y allí no hay incertidumbre, más bien hay certeza de lo que tú quieres que hagamos cada minuto de nuestra vida. Señor, gracias por la Iglesia del Camino. Gracias por cada uno de los miembros de la Iglesia del Camino. Y gracias por cada uno que a pesar de la distancia se une a nosotros y llega a ser parte del camino también a través de Facebook Live. Señor, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu estén en primer lugar sobre estos motivos de oración urgentes que tenemos delante de ti. Y Señor, que también esa bendición llegue a cada uno de nosotros, a cada una de las familias que representamos, a cada uno de los nuestros, donde quiera que estén. Todo, Padre, lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nos vemos el próximo domingo a las 11:15 de la mañana. Dios les bendiga.